La nación en llamas. Capítulo 3. Una mano rozando mi mejilla me hizo despertar. Extrañamente, tuve un nombre que espetar aquel día. Sin embargo, comprendí a la perfección que sería imposible que fuera él, por lo que cuando mis ojos se abrieron por completo, lograron visualizar a Ichigo. Su mano sobre mi rostro fue removida con inmediatez tras mi despertar para alejarse. Uno, comenzó de pronto a decir, al tiempo que me mostraba una moneda emergida del bolsillo de su saco. ¿Sabe lo que cuesta para un seguidor obtener una moneda como esta? Hizo pasar entre sus dedos, con una extraordinaria agilidad, la moneda hasta detenerse frente a mis ojos. Las personas podrían imaginar que este simple uno no puede afectar en nada a nadie. Sin embargo, piense que este podría ser la diferencia entre ser salvado o condenado. Que una moneda como esta me salvó de la esclavitud de un fuerte, mientras que a usted la condenó a estar a la merced de alguien como yo, un seguidor. Dedicó una nostálgica mirada a aquella moneda, al tiempo que fui capaz de sentir desprecio ante tales palabras suyas, de no ser que todas eran ciertas. Es una mujer muy difícil de matar, ¿sabe? Creí que no despertaría después de aquel profundo sueño en el que se sumergió por casi un día. No fue hasta ese instante que observé el sitio. Me percaté que aquello no era más la prisión, sino la enfermería del palacio. Realmente aquella tortura debió dejarme en graves condiciones para terminar en ese sitio, pensé. Cuando me contaron que había luchado como toda una guerrera en la ciudad de Idal me costó creerlo, aunque he de admitir que ya me ha convencido de su valía, princesa. ¿Quién te lo dijo, Diego? Respondí con sumo repudio. ¿Te contó también ese bastardo cómo fue que acabó con la vida de Magnolia por igual? Conseguí removerme con ligereza de la cama, aunque sin el éxito que hubiera deseado, pues mi cuerpo dolía al mismo grado que mi sedienta garganta suplicaba por un trago de agua, siendo que mis labios se partían en cada movimiento. Mi voz era rasposa y se esforzaba en salir debido a la sofocación sufrida en el pasado. Sí, Sombra me lo contó. Y si continúa llamándole de esa forma, se ganará cada venida a este sitio, ¿lo comprende? El tono de su voz sonó más como un consejo que advertencia. Lo ignoré. En ese caso, valdrá la pena. Para mi confusión, Ichigo pareció lamentar mi elección desde la perspectiva de alguien que teme lo que sucederá. Eres como ella. ¿Es por eso que me mantienes con vida? Me decidí a mirarlo. ¿Soy lo más parecido que encontrarás a Vance? Pronunciar su nombre le alteró, por más que fingiera que no, pero como siempre, se ocultó en esa sonrisa suya. Usted nunca será ella, aunque si va por el mismo camino no dude que acabará de la misma forma. Algo en mí me hizo comprender el nombre de su debilidad, y sin duda lo utilizaría a mi favor, siendo que eso me brindaba algún tipo de ventaja. Tengo dos teorías, comenzó a decir. O no sabe en dónde se dirigió realmente su hermano, o de verdad es una excelente mentirosa. ¿Y qué crees que sea yo? Reté. Pienso que es muy fuerte de mente. Y ya que Sombra tuvo su oportunidad, y lo único que consiguió fue hacernos perder un día, me parece que es mi turno ahora. Tras ello, recordé dentro de un momento de lucidez el haberlos escuchado discutir por el estado en el que ser electrocutada me dejó. Mencionaron algo de enviar un guardia a tierras lejanas para que los de afuera corroboraran mi estadía con ellos. Pensé que había sido un sueño, pero no lo fue. Y dígame, ¿qué hay de su corazón? De inmediato comprendí su implicación al igual que él debió leerlo en mi rostro, pues su labia prosiguió. Amor. Un grave error en estos tiempos, ¿no lo cree así, princesa? ¿Por qué has dejado a Roland vivo? Cuestioné tratando de ignorar lo último. Tú pensaste que yo había muerto, así que no lo dejaste vivo por mí, claro está, apunté mi vista a la suya en lo que supe que era la razón real de tal teatro. Tú no lo usarás a él para que yo haga lo que tú quieres. No, tú me usarás a mí para que él utilice su habilidad a tu antojo, ¿o acaso me equivoco? Ichigo volvió a sonreír. Usted es un ser muy peculiar, lo sé, gracias. Ya me lo han dicho. Admito que esta guerra no pienso ganarla con fuerza, sino con mente, su ojo izquierdo me guiñó, al tiempo que se reincorporaba. Colocó su vendada mano en la funda de su espada. No pude evitar llevar la mirada al vendaje que obtuvo por aquella intervención de Diego para no matarse. Sin embargo,
Pronto me percato del artefacto que desenfunda, pues es nada menos que mi espada. La misma que Damián me obsequió, por lo que sin dudarlo, me abalancé sobre él, incluso si mis movimientos fueran lentos. Conseguí apenas mover mi mano, que fue detenida por el suero que poseía en el brazo hidratándome. Espero sepas usarla porque lo necesitarás, le escupí cual veneno fueran mis palabras. Yo iba a cumplir la promesa hecha a Roland, entre su calma y mi furia me confesó. Caminó alrededor de la camilla hasta yacer frente a ella. Le dejaría viva, pese que no estaba tan seguro de hacer lo mismo por él. El plan era matar a Farfán y dejarle viva. Si bien, usted no es amada por los fuertes y es respetada por ser una hija Thamos. Sería utilizada por nosotros, obviamente. Nos haría visibles ante una nación que no nos mira. Sería la reina, pero detrás de ello, estaríamos nosotros, construyendo un hermoso camino para mis hermanos seguidores. Sus ojos destellaron luz con cada frase que pronunciaba su boca. Pero entonces, usted contrajo el virus y el gobernador Farfán ya estaba muerto, por lo que debimos buscar otro fuerte que razonara con la Guardia Negra y con todos los de su clase. Lo encontramos, pero sorpresa revivió, volvió a la vida al igual que su hermano también lo está, y ahora no solo tenemos que lidiar con uno, sino con dos Thamos, y para serle sincero le temo más a usted que a él. Todas aquellas razones por las que terminamos bajo esta situación se postraron frente a mí, sin embargo, existían fallas, espacios en blanco dentro de su absurda explicación. ¿Y esperaban que yo hiciera todo lo que ustedes deseaban por? Esa era la parte interesante del plan y al mismo tiempo, el error que nunca contemplamos. Me equivoqué. ¿Con su causa? Negó con la cabeza. Con usted, respondió con pesar, aunque en realidad no llegué a comprender en ese momento cuál fuese el error conmigo. Solo han pasado 2 días, pero Victoria arde. Y mientras los míos están muriendo por una enfermedad mortal, los suyos están matándose entre sí por un pedazo de poder, siendo que a estas alturas para todos con o sin su hermano rescatado, este palacio y sus alrededores yacen custodiados por fuertes. ¿Qué significa? Llegó el obsequio. Interrumpió de pronto. Mirna, susurré el nombre de la doctora principal de este palacio, quien se aproximaba a nosotros. La usarían para regular mi temperamento. Lo supe con inmediatez, ya que estaba siendo custodiada por guardias fuertes. En sus manos, portaba una bandeja cubierta de alimentos. Quise ignorar por completo la comida que se encontraba frente a mis ojos, aunque para ser sincera, me encontraba famélica, considerando que incluso escuché gruñir a mi tonto estómago pese que la bandeja solo constara de pan de hace días, queso añejo y agua embotellada. Con la llegada de la doctora, me percaté de la existencia de que no solo los rebeldes poseían armas, sino que por igual soldados fuertes de Farfán. «Oh, Majestad, ¿cómo está?», preguntó. Le vi colocar la bandeja sobre una mesa de instrumentos. De inmediato sus manos y ojos se destinaron a verificar mis signos vitales. «Lo siento», imploré por su perdón en cuanto toda su atención se concentró en mí. «Huí de aquí sin preocuparme en salvarlos». «Por salvarte», apreté su mano sobre la mía, aunque ella solo negó con la cabeza como signo de su indulgencia. «Cuando la trajo ese hombre creí que moriría», relató. Su mano acarició con suma compasión mi mejilla. Sendel y yo curamos todas sus heridas, pero no estuvimos seguros de si sería suficiente. No fue hasta ese instante que me percaté que todas mis heridas habían sido desinfectadas, suturadas y vendadas. Ichigo me llevó hasta ahí en cuanto supo mi futuro destino, y por eso detuvo aquella tortura por parte de su amigo, pues seguía insistiendo en mantenerme con vida. Salvamos a soldados también. Los mismos que intentaron matarnos junto con unos cuantos suyos, Majestad. Ahora, ambos están de su lado resguardando las puertas. Mirna revisó mi pulso mientras se cercioraba que nadie le hubiera escuchado. Comprendí bien lo que trató de decir. Hay que vencer fuertes también. Si era que pretendíamos huir debíamos pasar sobre ellos, pese que no logré descifrar el por qué los fuertes se les unieron. Quizá les habían prometido algo muy similar a lo que Farfán ofreció en su momento, así como era factible que Roland hubiera comenzado a conquistar sus lealtades con su control, y esos hombres no tuvieran voluntad de sus acciones. Saldremos de aquí. Hallaré la forma, lo juro,
terminé de prometer sin saber si realmente lo lograríamos o no. Vendré por usted en... Comenzó Ichigo a hablar, regresando a nosotras. Detiene nuestra breve plática. 20, no. En 30 minutos, seré generoso. Sus manos dejaron sobre los pies de la cama una vestimenta sencilla para mí. Supuse que la mía quedó hecha un ovillo, puesto que tanto la chaqueta como camisa desaparecieron de mi cuerpo, y una bata azul me cubría encima de mis raídos pantalones. «No puede llevársela de aquí», protestó Mirna con prontitud. Estuvo inconsciente por casi 20 horas. Y estoy muy seguro de que si las piernas de la princesa se mueven como lo hace su boca, no habrá problema alguno en sacarla de este sitio. Además, esto no fue una sugerencia, sino exigencia. ¿Es acaso que debo recordarle cuál es su lugar aquí, doctora? No seguiré ni una sola orden tuya, ¿me has oído? Mi interferencia remueve cualquier acción que él o sus rebeldes pudieron reprender en contra de Mirna. Pues le recomiendo que lo haga, o si no ellos con mucho gusto la vestirán por usted. Dirigió una mordaz mirada a sus acompañantes y a mí en simultaneidad con la implicación en sus labios. Ante mi silencio decidió proseguir. Podrá usar el baño y cambiarse. Y use el tiempo con sabiduría y coma algo, porque vaya que lo necesita. Y de nada, por cierto. Mi amabilidad no tiene límites cuando se trata de Su Alteza, espetó para sí mismo en voz alta como mofa ante mi mudez. ¿Planeas que te agradezca? ¿Por qué? ¿Por esto? Recalqué casi escupiendo hacia las cosas que él consideraba amabilidad. Dejé los pies al borde de la cama y aunque me tambaleé por un segundo, lo olvidé pronto por la necesidad de mis reclamos. Requerirás mucho más que esto para que algún día yo pueda agradecerte por algo. ¿Desea apostarlo? No contesté. Vigilarlas a ambas, ordenó Ichigo. La orden a sus hombres se marcó, nos señaló en turnos tanto a Mirna como a mí con la advertencia clara de que no se nos ocurriera hacer algo estúpido o lo pagaríamos. Para mi pesar, llevé a cabo lo que me pidió. Cambié mi atuendo en el pequeño baño de la enfermería para la decepción de esos hombres que nos vigilaban. Sin embargo, guardias y rebeldes permanecieron con Mirna como pago a mi obediencia. Mojé mi rostro y cabello con sumo cuidado, ya que mi mano yacía vendada, del mismo modo que mi brazo, pierna y ungüento en las ataduras de los lazos que gané tras estar sujeta durante mi tortura. Postré las manos en el lavabo. Observé mi magullado rostro en el espejo, repitiéndome entre suspiros que debía ser fuerte y pese que mi cuerpo se estremecía de dolor, lo obligué a no temblar para mostrarme como la reina que todavía era. Tras atravesar el cuarto, Mirna me ayudó a trenzar mi cabello ante los tiesos y rebeldes rizos portados. Mientras lo hacía, le cuestioné dónde había quedado mi anterior vestimenta. Le expuse la razón de mi pregunta y me prometió traerla. Está muy débil. Coma un poco siquiera, Alteza. Negué recordando la fuerte sin fuerza que soy, y por lo tanto, la serie de banquetes que había pasado con hambre por no comer lo mismo que todos los míos. Serás como un pajarillo, alguna vez dijo mi abuela Rebeca cuando me entrenaba que decir en el momento que los fuertes comenzaran a preguntarse por qué mi saciedad a los alimentos era tan reducida. Es para mantener tu esbelta figura, pensarán ellos, recitaba con esperanza de que lo creyeran. Por supuesto que también comía carne. En cantidades muy pequeñas para enseñarle a mi cuerpo a soportar las toxinas, si era que debía consumirlo de vez en cuando en presencia de los cortesanos o gobernadores, pero al final siempre terminaba reposando un día o dos en cama por aquello. Nunca fue tan sencilla mi vida, aunque dudo que ellos lo consideraran como tal. No creo que esté envenenada, la doctora deseó calmar lo que ella creó la preocupación más obvia. Lo sé, exclamé, presioné mi mano con la suya en una débil sonrisa, pues eso era algo que ya lo tenía por sentado. ¿Para qué molestarse en salvarme si pensaban envenenarme? Es solo que, sea lo que sea que vayan a volver a hacerme hoy, no quiero devolverlo. Su mano cubrió con ternura mi mejilla, y aunque es probable que haya sido lástima y pesar por mi futuro, la razón de esa caricia me consoló. Fue como volver a todas aquellas veces que mi madre acudía a mi habitación para decirme que no importaba cuán crueles fueran las niñas conmigo, o despectivos los jóvenes en otras épocas de mi vida, yo siempre los tendría a ellos. Qué mentira, supongo. Porque ellos se han ido y ya jamás volverán.
Fue entonces que Ichigo volvió. Mejor. Resopló el seguidor y un único ademán bastó para que Mirna fuera alejada de la enfermería sin poder hacer algo al respecto. Probablemente la llevaban a una celda junto con Sendel y otros más según me llegó a contar. Pero, no ha comido nada. Bebí agua. Como quiera, no forzó más. Una fuerte, agradable y eficiente la doctora Mirna, ¿no lo cree? Sanó a muchos de nosotros. Bueno, quizá no tenía otra opción, pero cualquier fuerte que nos ayuda solo porque su código lo dicta de tal forma gana un poco de respeto, ¿no? Eres una bestia, quise decir, pero me contuve, pues tenía un plan y decirle aquello lo arruinaría. Simplemente eres, usé mi siempre y bien practicada sonrisa de cortesía. Su oscuro cabello seguía rebasándole las orejas, afilando su nariz puntiaguda y delgada que agrandaba sus redondos ojos y amplia boca. De pronto, él hizo lo mismo, volvió su mirada profundamente incómoda a mí. Sus ojos están volviendo a ser esos hermosos cristales azules de antes, se acercó a mi rostro, provocando que mi mirada descendiera. ¿La intimido, princesa? De ninguna manera, pero estar tan cerca de ti me provoca nervios. Ichigo es muy alto, por lo que fue sencillo evitar encontrar nuestros rostros tras ponerme de pie. Él solo sonrió, disfrutó el ponerme los grilletes sobre las muñecas, sin embargo, al realizarlo ésta se desvaneció en cuanto uno de sus dedos rozó la quemadura de puro que uno de los suyos me provocó la tarde anterior. No todos han sido tan amables como tú, espeté con sarcasmo. Fue tu recluta o como le llames, Rubén. ¿Cómo sabe el nombre de quien lo hizo? Digamos que él se encargó muy bien de que lo recordara después de que su puño me quitara el aire del estómago. Mentí, pues mi memoria seguía siendo la misma de siempre, prodigiosa. Era capaz de recordar todo lo que pasaba a mi alrededor cual fotografía se tratara. ¿A dónde iremos? A dar un paseo en el jardín para limar cualquier aspereza que esta revolución pudo causarle a ambos lados, habló con mofa. Y si todo sale bien, negociaremos nuestros términos con una apremiante cena. ¿Por qué es así como ustedes arreglarían esto, no? Parlotean y mienten, al tiempo que endulzan los oídos del otro, ¿cierto? Sus ojos envueltos en cólera se concentraron en su totalidad a los míos. Les hacen bailes en su honor, los embriagan con licor caro y les llenan las bocas con vasta comida hasta que no pueden tragar ni un jodido alimento más, mientras su pueblo se hunde en la asquerosa miseria. Y si fuera que todo aquello no funciona, ofrecerán a sus hijas y sirvientes por las noches para saciarse, porque así es como funciona su mundo, ¿no es verdad? Todo sea por nuestra gloriosa victoria. Me hubiera gustado debatir aquello, dejarle en claro que la idea poseída de nosotros no era esa, sin embargo, lo era. Quizá no con la misma mordacidad que dispuso en su descripción, pero en su forma más pura estaba en lo correcto. Y obediencia alcancé a espetar sin perder la mirada en la suya ante sus valientes palabras, y mi tenaz respuesta. Olvidaste la obediencia pues, aunque ésta no sea igual a la lealtad para nosotros parece funcionarnos en semejanza, así que aceptamos cualquiera que haya sido el destino que nos hayan trazado y nos resignamos a él, porque tampoco se nos permite elegir de este lado. Y si esa es la idea que tienes acerca de nosotros, entonces te invito a vivir la vida de una mujer fuerte sin fuerza, destinada a ser vendida bajo la palabra matrimonio a un hombre que sea lo suficiente capaz de sacrificar el desprecio que sentirá por ella, envuelta en un elegante título porque tal como espetaste, todo sea por victoria. Nuestra gloriosa victoria. Por un breve instante, nos mantenemos debatiendo cuál vida de las dos fue peor. Temo que no lo averiguamos. Bien. Resopló con una sonrisa muy distinta a las anteriores. Esta mostraba dolor, pena y lástima, al parecer todo indica que no importa en dónde nos encontremos, en cualquier lado siempre se sufre. Sus defensas bajas se postraron frente a mí, me ofreció la oportunidad que tanto esperaba. La soledad es una virtud que no todos pueden manejar. Al menos eso es algo que ambos compartimos. Su semblante se transformó ante mi suave voz, casi empática. Suena muy segura de lo que dice. Incluso antes de que ustedes me dejaran sola, ya lo estaba. Siempre lo he estado. Triste historia de realeza. Supongo que no debo quejarme, la tuya en definitiva debió ser mayormente terrible, ¿o me equivoco? Es aburrida y tengo cosas mucho más importantes que contársela,
cómo obtener esta nación y destruir a los de su clase. Llévenla a la sala de tronos, ordena a sus hombres. Estira las cadenas de mis grilletes, aunque fui veloz y conseguí capturar su muñeca. Encontré que en el dorso de ella existía una especie de marca. Una indeleble que él o alguien más la había tatuado en su piel. Era la imagen de una pluma de ave, una pequeña, aunque hermosa pluma. ¿Qué significa? Bordeé con la yema de los dedos tal forma, mientras él me observó hacerlo. Su mirada se intensificó tras sentir mi toque. Un recordatorio. ¿De qué? Pregunté. Llévensela, retiró mi mano de la suya y retrocedió. Tiene visitas, princesa. Las llevaré para usted. Sin más, otorgó media vuelta. Me preparé para el peor de los escenarios que mi captor pudo decidir en aquellas últimas palabras. Iban a torturar personas por mí.